pregunta de área de triángulo, pero que tiene que ver a lo mejor con geometría analítica. Pero de alguna forma igual llegas a ese contenido que sacaste. Sí, yo logro entender eso, por ejemplo, Difícil. del discriminante, porque eso está en ecuación cuadrática al final. Ujú, Uno al final tiene que saberlo. Pero la del claro. volumen es como una pregunta tan Sí, la del específica volumen y que no está está. súper fuera de lugar, porque Es como, eso ¿cuál es es el volumen de? contenido, claro, es contenido de cuarto medio. De hecho, con la priorización que se hizo ahora de los contenidos, porque a nosotros nos mandaron una priorización, que quiere decir, no vea todo lo que en un principio dijimos que había que ver por el tema de la pandemia, vea tal cosa. Y en cuarto medio aparece eso del volumen en la priorización, pero no está en el temario de la PSU. Entonces, por eso yo dije, ya no lo voy a pasar y dediquémonos a ver pura PSU. Pero resulta que en la PSU aparecen dos preguntas y en un principio una de ellas no tenía la fórmula. Después cuando el DEMRE después actualizó el modelo y le agregó la fórmula a una de esas dos preguntas de volumen, pero de todas formas era un contenido que no decía que estaba fuera del temario. Entonces complicaba ahí la situación. A mí me gustaría verlo igual, eso de volumen, para que no quedáramos con esa sensación de que, chuta, tendríamos que haberlo visto y al final no lo vimos. Es cortito, sí, esa parte, eso yo lo quiero ver en unas clases más. Pero todavía yo creo que seguimos llenos de dudas, porque no tenemos fecha de inscripción de la prueba, no tenemos fecha de rendición de la prueba, y eso va a depender de hartos factores, cómo se vaya dando este tema de la pandemia. Así que por ahora nos queda simplemente ir practicando y ir tomando los modelos, porque claramente no hubo un cambio radical entre la prueba del año pasado y el modelo que ellos publican este año. De hecho, el modelo que ellos publican tiene preguntas que son de la prueba oficial, algunas, y Profe, las otras, ¿sí? el colegio nos inscribe a todo este tema, ¿verdad? ¿O nosotros tenemos que hacerlo? No, el inscribirse a la prueba, ¿Mm? Ya. cada uno, sí, pero todavía no están abiertas esas postulaciones. El colegio los orienta, pues el tío Alberto, que es el orientador, él les va dando algunos pasos, o sea, orientando en ese sentido si algunos están como perdidos en ese tema, pero es bastante fácil la inscripción. Tú te inscribías y te daba un cupón para que fueras a pagar al banco o pagarás en forma virtual y, y después que tú pagaras se hacía efectiva la inscripción. Entonces, la primera era como una preinscripción, después que pagabas se activaba. Ahora yo me imagino que será así, pero todavía, yo creo septiembre podría ser, porque antes era como el último plazo era hasta agosto para inscribirse. Ahora yo creo que va a empezar en agosto y va a terminar en septiembre. Así que hay que estar atentos a las fechas. Ya niños, buenos días a todos. Nos pillaron aquí, estábamos conversando, algunos que se fueron incorporando después. Aprovechemos los minutitos que nos quedan. Vamos a revisar nuestra guía. Yo recuerdo que Diego Medina tenía una pregunta. Voy a grabar la reunión para que después la puedan revisar. Diego tenía una pregunta en la guía de guía PCU número 3. Diego, tú me habías preguntado y el tiempo ese día nos pilló, así que no pudimos continuar, pero yo recuerdo que tú me ibas a preguntar algo por aquí. Guía número 3. ¿Te acuerdas, Diego? Diego, ¿estás ahí? Puesto que me va a decir, ¿qué tía? Diego, ¿estás o no estás? Estás conectado, pero no está. Ahí está Diego. Diego. No se escucha, Diego. Aparece como los puntitos que estás hablando, pero no se escucha. Aló. Ahí sí. Ya, Diego. ¿Te acuerdas que me ibas a preguntar algo de estas últimas de la guía de guía PSU 3, antes que pasemos a la de geometría? Sí, más o menos. Ya, ¿cuál era la que me ibas a preguntar? Y ese día me dijiste, no, no importa, tía, en la próxima clase lo vemos. Era, creo que la 33. 33, La ya. voy a buscar. De un segundo. Yo les comenté que la 33 yo había digitado mal la respuesta. Les había Ah, dicho, sí, era esa y ya, justo era esa. yo había puesto la D. Ya, es dado. Ah, ya. Esa es la respuesta correcta. Pero veámosla. Dice, ¿para qué valores reales de Q la ecuación que está aquí no tiene raíces reales o soluciones? Es lo mismo. Entonces, eso quiere decir que tenemos que aplicar el discriminante.
Para que una ecuación cuadrática no tenga soluciones reales, el discriminante tiene que ser menor que 0. Y el discriminante está dado por la expresión b cuadrado menos 4ac. Y eso tiene que ser menor que 0. En esta ecuación, el coeficiente a vale 1, que es el que acompaña a x cuadrado, coeficiente b vale q, y coeficiente c también es q, es el término libre. Entonces nos queda b cuadrado, que sería q cuadrado, menos 4 por a por c, tiene que ser menor que 0. Acá nos queda q cuadrado menos 4q menor que 0, y esto es una inecuación cuadrática. Y una inecuación cuadrática, una de las formas que tiene para resolverse es factorizando. Si yo factorizo acá por q, me queda q factor de q menos 4 y queremos que eso sea 0. ¿Cuándo una multiplicación entre dos factores es menor que 0? En el fondo, ¿cuándo una multiplicación entre dos factores es negativa? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando uno es negativo, Cuando uno es negativo y el otro positivo. positivo, o sea, cuando tienen distintos signos. Por lo tanto, aquí mis opciones son que q sea negativo y q menos 4 sea positivo, para que esa multiplicación me dé negativa, y la otra opción es que q sea positivo y q menos 4 sea negativo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si yo despejo esta ecuación que queda acá, me queda que q tiene que ser mayor que 4 y a la vez q tiene que ser menor que 0. Y eso no puede darse. No puede ser que un número sea negativo y mayor que 4 a la vez. Por lo tanto, esta solución de acá no me sirve. Y por acá me quedaría, si yo resuelvo esta inecuación, que q tiene que ser menor que 4 y a la vez q tiene que ser mayor que 0. Ahí sí, eso significa que q se encuentre entre 0 y 4. Esa es la solución. Y con valores de Q que estén en ese rango, uno va a lograr que este discriminante se haga negativo. De hecho, puedo tomar un valor. Si Q vale 2, 2 al cuadrado es 4, y 4 por 2 son 8, y 4 menos 8 es menos 4, negativo. Pero si tomo un valor que sale de este rango, por ejemplo, si tomara el valor menos 1 al cuadrado es 1 positivo, y menos 4 por menos 1 sería más 4 y me da positivo. Entonces, tiene que ser un valor que se encuentre entre 0 y 4, y por eso es la alternativa dado. Profe, una pregunta. Es Dígame. que si uno, por ejemplo, hubiese hecho que el 4q menos 4q pasara al otro lado, o sea, que quedara q cuadrado menor a 4q, y ¿Ya? pasara a la q dividiendo, entonces queda Eh, solamente eh, eh, es que ahí no puedo dividir por Q porque no sabemos si es positivo o negativo. ya. Acuérdate que no se puede dividir por una incógnita en una Pero inecuación cuando no sabes. ni siquiera entre ellos se pueden dividir. No, porque si tú dices voy a dividir por Q, cuando uno divide por una cantidad tiene que saber si es positiva o negativa para ver si esto cambia, independiente qué número sea. O sea, tengo que saber si es Ya. positiva o negativa, y como Q no lo sé, no puedo dividir por Q. De hecho, si tú divides por Q, ya, supongamos que se te olvidó ese detalle, te queda Q menor que 4. Y aquí yo podría pensar en un valor menos 10, porque menos 10 es menor que 4, y menos 10 no me sirve. No, claro, porque se cambia el signo y queda Me una cambiaría el 0. Entonces no se puede dividir por incógnitas cuando no sabes su relación en torno al 0, si es mayor o es menor. Ya, eso era con la 33. Veamos la 34 que plantea la 32, ya. En la 32 dice si la ecuación que tenemos acá con P un número, una ecuación en X. Recuerden que cuando después de la ecuación dice en X, significa que X es la variable, porque uno ve otras letras, ¿cierto? En este caso P, pero esa es una constante y X sería la variable, porque ahí dice una ecuación en X. Con P un número real distinto de 1. Tiene dos soluciones reales y distintas. Cuando las soluciones de una ecuación cuadrática, porque esta es cuadrática, x cuadrado, después x solito, después no está x, para que las soluciones sean reales y distintas, el discriminante tiene que ser positivo, mayor que 0. Entonces, discriminante b cuadrado menos 4ac mayor que 0, así que identificamos los coeficientes de la ecuación. El valor de a es p menos 1, que es lo que acompaña a x cuadrado. El valor de b es 2 por p menos 3, que es lo que acompaña a x. Y el valor de c
sería P menos 3, que es todo lo que no tenga X. Este es el valor de C. Entonces, esos coeficientes los reemplazamos en el discriminante. B cuadrado sería todo esto al cuadrado, o sea, 4 por P menos 3 al cuadrado. Aquí el 2 va al cuadrado y el P menos 3 también va al cuadrado. Menos 4 por A, que es P menos 1, por C, que es P menos 3. Y queremos que eso sea mayor que 0. Y aquí hay que resolver cuadrado de binomio, P cuadrado menos 6P más 9. Y acá multiplico estos dos paréntesis, que sería P cuadrado menos 4P más 3. Y multiplicamos término a término, 4P cuadrado menos 24P más 36 menos 4P cuadrado más 16P menos 12, y queremos que eso sea mayor que 0. Se nos van P cuadrado, así que queda una inecuación lineal. 36 menos 12 son 24, y al otro lado pasaría menos 24 más 16 son menos 8, serían 8 para acá. Divido por 8, porque 8 es positivo, entonces no me cambia nada, y me queda que P tiene que ser un número menor que 3. Y aquí estaría la alternativa C. Maite, ¿fui muy rápido? ¿Ah? Ya, ya, pero es que es pura álgebra nomás, al final aquí. Lo que hice, sí, y despejar al final la incógnita P en la inecuación. Pero tiene que ver con esto. Soluciones reales y distintas implica discriminante mayor que 0. Fórmula del discriminante y reemplazamos por los coeficientes que aquí aparecen. Ya, de nada. Y ahora yo decía que hiciéramos la 34 porque tiene que ver con la función inversa de una función cuadrática, que eso es parte del temario de este año. Entonces, veamos por acá, 34. Dice, sea f una función cuyo dominio son los números menores o iguales que menos 3, porque aquí va desde el menos infinito hasta el menos 3, y cuyo codominio es el conjunto que va desde el 1 al más infinito. Y esa función está definida de esta forma, x más 3 al cuadrado más 1. Entonces me preguntan, la función inversa para esta función f es, función inversa, todas mis alternativas me presentan una función real como inversa, entonces aquí yo no tendría que preocuparme si esta función tiene o no tiene inversa. Recuerden que para que una función tenga inversa, esta tiene que ser biyectiva, es decir, inyectiva y sobreyectiva a la vez. La función cuadrática en los reales completos no es inyectiva, porque si yo pienso en esta función, la voy a graficar, esta es una traslación de la función x cuadrado. La original sería x cuadrado, pero dice más 3, así que se corrió 3 a la izquierda, y más 1, se corrió 1 hacia arriba, por lo tanto el vértice de esta función está ahí. Esa sería la gráfica, una parábola que se abre en este punto. No sería inyectiva porque si yo pienso en el menos 2 y en el menos 4, su imagen es la misma. Yo veo ahí está la imagen del menos 2 y acá ahí está la imagen del menos, o sea, aquí está la del menos 4 y acá la del menos 2. Entonces yo veo que dos elementos distintos tienen la misma imagen, por lo tanto no es inyectiva. Y si no es inyectiva, entonces no puede ser biyectiva, por lo tanto no tendría inversa. Pero si ustedes se fijan, esta función no está definida en todo R. Dice que está definida desde el menos infinito hasta el menos 3. Por lo tanto, lo que está considerando es solo una rama de la parábola, desde el menos infinito hasta aquí. Entonces, esta rama se elimina y lo que ahora tengo es una sola, y esa sí es inyectiva, porque dos elementos distintos del dominio siempre van a tener distinta imagen, porque estoy considerando solo esa. Entonces, ahora que yo veo que es inyectiva, puedo decir, veamos si es sobreyectiva. Cuando una función es sobreyectiva cuando su recorrido coincide con el codominio. El codominio es este, desde el 1 al más infinito, y que justamente también coincide con el recorrido de la función, porque el recorrido, el valor más bajo que alcanza es justamente el 1, y de ahí sube hasta el más infinito. Por lo tanto, recorrido coincide con codominio, es decir, está todo ocupado mi codominio, y por lo tanto sería sobreyectiva. Y si es inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva y por lo tanto tiene inversa. Ese análisis que yo acabo de decir es para recordar lo que hemos visto, porque como yo les decía, todas mis alternativas me presentan una
una función real, así que yo digo, obvio que tiene inversa, pero lo hice para que recordemos ese tema. Ahora, ¿cómo es la función inversa? Para calcular la función inversa de una función, lo primero que hacemos es transformar f de x, g de x o h de x, como se llame la función, por y. Y luego despejamos la x. Para despejar la x, como la x está dentro de este binomio al cuadrado, hay que aplicar la raíz cuadrada. Al aplicar raíz cuadrada en este lado, nos queda raíz de y menos 1, y acá, al aplicar raíz de x más 3 al cuadrado, yo no puedo llegar y eliminarla, sino que ahí me queda el valor absoluto de x más 3. Acá me queda la raíz. Y este valor absoluto yo tengo que eliminar esas barras para poder despejar la x. Y las barras se pueden eliminar sabiendo el signo de lo que está dentro de las barras de valor absoluto. Si lo que está dentro es positivo, entonces simplemente las barras se eliminan, porque la función valor absoluto está definida de dos formas. Dice que la función valor absoluto va a ser el mismo x cuando x sea mayor o igual a 0. Y está definida como menos x cuando x sea un número menor que 0. También puedo agregar menor o igual, porque en el caso de que la x sea 0, si pongo menos 0, me da lo mismo. Entonces, así está definida la función valor absoluto. Así que para sacar las barras hay que conocer cómo es el signo de lo que está dentro. ¿Y cómo voy a conocer el signo? Sabiendo cómo es x. Y x es parte del dominio de la función, por lo tanto tengo que conocer el dominio. Y el dominio está aquí. Dice que x es un número menor o igual a menos 3. Eso dice el dominio. Por lo tanto, yo digo acá, x menor o igual a menos 3. Y si x es un número menor o igual a menos 3, ¿qué va a pasar con este signo de lo que está dentro? Podría ser 0, en el caso que x tome el valor menos 3, ahí puedo eliminar las barras, pero si x es un número más chico que menos 3, esta cantidad que está aquí adentro se hace negativa. Si fuera menos 5, por ejemplo, menos 5 más 3 son menos 2. Entonces ahí sería negativo. Y como esa cantidad eventualmente puede ser negativa, para sacar las barras de valor absoluto se pone un menos. Y así elimino las barras, porque lo que está aquí es menor o igual que 0. Y estamos en esta situación. Pongo las barras. Gracias. X más 3, eso mismo que está ahí, ¿cierto? Con las barritas afuera. Y ahora eliminamos el paréntesis, me queda menos x, menos 3. Despejo la x, la paso para el otro lado, y la raíz la llevo para acá. Me quedaría menos raíz de y menos 1, menos 3. Y ahí ya tengo despejada la x, y aquí viene mi conclusión. Digo, por lo tanto, la inversa de esta función va a estar dada por esta expresión. Pero aquí donde dice y, ahora le pongo x. ¿Y por qué le ponemos x? Porque recuerden que la inversa viene así. Si aquí venía la función original, la inversa va de aquí hacia allá, f a la menos 1. Entonces, si de x iba hasta la imagen y, ahora parte de la y hacia acá, o sea, la y ahora es mi preimagen, y las preimágenes se designan con x. Por eso yo hago ese cambio. De la y la cambio por x. Y ahí tenemos nuestra función inversa, que sería menos, debe ser la b, ¿cierto? Menos 3 menos raíz, sí, de x menos 1. Alternativa B. ¿Profe? Ujú. ¿Podría ir a la 33 un poco? Es que me confundí en una parte. Ya, pero dame un segundo. ¿Me comprenden el tema de la 34? Creo que hemos repetido harto esto de cuando se eliminan las barras de valor absoluto, que hay que ver lo que está dentro, si es positivo o negativo. ¿Estamos bien ahí? Niños, en general, ¿se entiende? Sí. Ya, ok. 33, voy Mandiola, dime. En la parte donde escribe q cuadrado menos 4q menor a 0, cuando lo factoriza, ¿Sí? cuando yo lo factorizo en mi cuaderno me queda, usted dijo que para que sea negativo el resultado, uno tiene que ser positivo y el otro negativo, ¿cierto? Pues, claro, de distintos signos. Entonces usted prueba los dos casos y ve cuál es correcto, me refiero que... Sí, yo dije acá Q mayor que 0 y Q menos 4 menor que 0. O la otra opción es que Q sea negativo y Q menos 4 sea positivo. Creo que antes lo puse en distinto orden, pero es lo mismo. Y de aquí dijimos que Q tenía que ser menos 4 y de acá que Q tiene que ser mayor a 0, ¿cierto?
Y esta no nos sirve. No, esta es la que nos sirve, esta sí. Esto sirve. Y la otra no, porque nos quedaba que Q negativo, Q menor que 0 y Q mayor que 4. Esta es la que no se puede. No puede ser un número, porque se dice I, ¿cierto? Cuando dijimos que para que esto de negativo tiene que ser uno negativo y el otro positivo, ese I implica que las dos se cumplan. Entonces, como se cumple una sola, esto es falso, no puede ocurrir que Q sea menor que 0 y a la vez mayor que 4. Entonces esa opción no te sirve, te quedas con la de acá. ¿Sí? Excelente. Sí. Ya. Yo esta parte que les expliqué así de que uno positivo y otro negativo es como la forma rústica de hacer este tipo de inecuaciones cuadráticas, porque hay una fórmula que después las van a aprender en la universidad, o sea, no fórmulas, sino que estrategias para resolver esto que tablitas. Uno coloca acá mi factor, uno es Q, el otro factor es Q menos 4, y después tengo toda la expresión, y aquí vas poniendo lo que se llaman puntos críticos. Puntos críticos son los valores que hacen cero esta expresión, que sería justamente el 0 y el 4. Y tú analizas cómo se comporta esta expresión antes del 0, bueno, es negativa, y entre el 0 y el 4 es positiva, y después del 4 es positiva. Después analizas cómo se comporta este factor Q menos 4 si Q tomara un valor menor que 0, sería negativa. Entre 0 y 4 seguiría siendo negativa, y con un número mayor que 4 es positiva. Y después analizas toda tu factor, toda la multiplicación, Q por Q menos 4. Con estos dos se hace positiva, entre estos dos se hace negativa, y con esto más por más te da positiva. ¿Qué intervalo me sirve? Este. Y es, porque eso es lo que busco, que sea menor que 0. Y eso ocurre entre el 0 y el 4. Esta es una técnica que después van a aprender a hacerla en la universidad cuando resuelvan inecuaciones y sirve bastante, que es la tabla de los puntos críticos. ¿Me seguiste, Mandiola, o no? En esto que dice acá. Sí, sí. Es como ¿Sí? cuando se hacen las tablas de verdad. Sí, algo así. Sí, puede ser. Y aquí tú pones todos los factores que tengas. Y vas analizando en torno a estos puntos críticos. Se llaman los puntos críticos, son los que hacen cero esta expresión. Ya, y terminamos con esto. Nos queda el desafío. ¿Hacemos desafío? ¿O está claro el desafío? Niños, pasamos a geometría, ustedes me dicen. Los escucho. ¿Están ahí o no? ¿Me escuchan? Sí, 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 Ah, ya. hágalo, porfa. No, profe, Ya, no se escucha, profe. ya. Desafío. Tenemos que m más n es igual a y m cuadrado más n cuadrado es igual a 2a cuadrado. Entonces me preguntan cuánto vale esta expresión. ¿A qué es igual? Bueno, ¿cuánto vale? El valor numérico no lo sé, pero ¿a qué es equivalente? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Si yo tengo m cubo más n cubo, y acá en ninguna de mis datos tengo m cubo y n cubo, ¿qué podría hacer con esta expresión? Niños, ¿qué creen ustedes que podríamos hacer con esto? Poner m más Factorizarla. Sí, m alguien, cuadrado, m más n, ¿cierto? En un paréntesis, eso es factorizar. Y en m el otro cuadrado, paréntesis, ¿qué sigue? m cuadrado, M cuadrado si no me equivoco era menos, menos m por m por n n cuadrado, más más n cuadrado. n cuadrado. Bien, ¿quién me hablaba ahí que no alcanza a escucharlo? Que hablaba bajito. Camilo, bien Camilo. Esta es la factorización que se llama suma de cubos. Esta es una suma de cubos y se factoriza así. En el primer paréntesis se ponen las raíces cúbicas de estas expresiones, en este caso m y n, con el mismo signo que está acá, y en el paréntesis que sigue es el primer término al cuadrado. Cambio signo, si acá hay un más, pongo un menos, el primero por el segundo, y más el segundo al cuadrado. ¿Y para qué hicimos esta factorización? Porque este paréntesis m más n sí lo tengo, es a, lo reemplazo por a. Y acá, en esta expresión, yo voy a ordenar y lo dejo m cuadrado más n cuadrado, y acá dejo al último el mn negativo. Y eso lo cambio porque esta expresión también la tengo. M cuadrado más n cuadrado son 2a cuadrado. Y lo único que me estaría faltando en esta expresión sería el mn. Eso no lo tengo en los datos. ¿Pero de dónde lo puedo encontrar?
¿cómo puedo hacer aparecer de estos datos que tengo aquí arriba un MN? ¿Qué se les ocurre para que aparezca esa expresión? Con cuadrado de binomio, Cuadrado de binomio. ¿Dónde saco un cuadrado de binomio? al MN, al Acá. M más N, perdón. Al m más n. Si yo elevo a ambos lados al cuadrado, a ambos lados de esta ecuación, me va a quedar en este lado izquierdo un cuadrado de binomio, que es m cuadrado más 2mn, ahí está el que necesito, más n al cuadrado. Y eso sería igual a cuadrado, acá al lado derecho. Entonces, si yo ordeno esta expresión, me queda 2mn más m cuadrado más n cuadrado igual a cuadrado. Solamente la ordené. Y este valor lo tengo, que está aquí arriba, es 2a cuadrado. Por lo tanto, 2mn más, y reemplazo esto por 2a cuadrado, es igual a cuadrado. Despejo 2mn, y esto paso para acá restando, quedaría menos a cuadrado. Y finalmente, mn sería igual a menos a cuadrado partido por 2. Ahí tengo el valor mn que yo necesitaba. Así que lo reemplazo. Y me quedaría 2 a cuadrado menos mn, pero mn también tiene un menos, así que al final me quedaría más a cuadrado partido 2. Sumo estas dos expresiones y me quedarían 5 a cuadrado partido por 2, porque aquí 2 por 2 son 4, más 1 que hay aquí, son 5 a cuadrado partido 2, y al multiplicar esto me queda 5 a cubo partido por 2. Y eso estaba aquí en la alternativa B. Gracias, profe. Bellísimo. De nada, Pauli. Ya, este sería entonces el desafío, y con esto ya terminamos este guía PSU número 3. Recuerden esto, pónganle ojo aquí porque esta es una técnica que sirve bastante. Yo he visto en algunas preguntas PSU de años atrás de esta situación, donde uno tiene que inventar, entre comillas, algunos productos notables por aquí a partir de los datos, para que aparezcan estos términos que a uno le faltan. Ya, niños, sigamos entonces con nuestra guía número 4, PSU, que tenemos por acá, y vamos a ir resolviendo. Dígame, ¿cómo? No, sigamos pues. De hecho, me voy a tomar 5 minutos más, hasta las 12, para que podamos avanzar un poquito en esta guía, si no nos vamos a ir quedando muy atrasados con respecto a los otros cursos. Explotación. No, es por el beneficio de ustedes. Ya, niños, dudas de esta guía. Veamos la 1. La 5 igual, tía, por favor. Ya, la 5, la 4. Y la 1 quiero hacer una aclaración en la 1 de la palabra mediana. Cuando nosotros hablamos de mediana acá en nuestro país, DE dice que es la mediana corresponde a un segmento que une dos puntos medios en un triángulo. Entonces, este D sería punto medio de este lado, AC, y E sería el punto medio del lado AB, o sea, estas distancias son iguales. ¿Por qué le hago marcas distintas? Porque aquí dice que el triángulo es escaleno. Si es escaleno, todos sus lados son distintos, por lo tanto, sus mitades también son distintas. Le hago marquitas diferentes. Y la mediana tiene la propiedad de que es paralela a este tercer lado y además mide la mitad de este lado. O sea, la mediana de E es igual a un medio de la distancia entre B y C. Ahora, yo no podría decir que DE es igual con CF, por ejemplo, porque aquí pareciera que F fuera su punto medio, pero el enunciado no lo dice. Entonces yo no estoy segura si F es el punto medio. Así que no puedo decir que DE mide lo mismo que CF. Por eso la 1 inmediatamente es falsa, o sea, no es siempre verdadera. Si F lo fuera, si F fuera el punto medio, perfecto. Ahí sería la mitad y me diría eso mismo. Esa sería la mitad. Y luego dice la alternativa B, AE es igual con AD. AE igual con AD, eso es falso, porque el triángulo dijimos es escaleno, entonces sus lados son todos distintos y sus mitades también. La C dice, el ángulo DCF es este ángulo, es igual con el ángulo DEF, es congruente, ¿cierto? Pero significa igual medida. Y esto no siempre es verdadero,
porque el F podría no ser el punto medio de este lado. Si F fuera el punto medio, perfecto, esto sería un paralelogramo. Un paralelogramo, recuerden que son el rombo, el romboide, el cuadrado y el rectángulo. Entonces, si este fuera el punto medio, este lado sería el mismo con ese, y además serían paralelos, y ahí formarían un paralelogramo, donde los ángulos opuestos son congruentes, pero eso todo es si es que F fuera el punto medio. Y como no lo sabemos, no podemos afirmar esa situación. Así que la C no es. Y la D dice el ángulo ADE, voy a borrar estos ángulos de aquí. El ángulo ADE, es este ángulo, es congruente con el DCF. Eso sí es cierto, porque como esta es mediana, es paralela a este lado, y esos dos ángulos serían correspondientes. Recuerden, si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, como es esta, entonces ese ángulo de ahí se repite acá, ángulos correspondientes, y eso es lo que ocurre aquí. Así que la correcta es la D. Ya, y después me dijeron la número 4. Veamos la número 4. En la figura adjunta, los triángulos ABC y ECD son isósceles congruentes. Primero, si es isósceles, esos lados son iguales, pero además, como es congruente al lado de acá, al triángulo de acá, estos lados también son iguales. O sea, todos estos segmentos que hay ahí son iguales, que son congruentes. De bases BC y CD, pero estas bases también son iguales, porque los triángulos son congruentes. Después dice que AE es perpendicular con CF. Si es perpendicular, entonces fíjense que este triángulo que se forma acá, el AEC, también es un triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales. Y aquí hemos trazado la altura del triángulo isósceles. Y en un triángulo isósceles, la altura correspondiente a la base, además funciona de bisectriz, así que esos ángulos son iguales, y también funciona de transversal de gravedad. Divide a la base en dos partes iguales. Por lo tanto, este es el punto medio de este lado que está acá. Entonces, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? El triángulo AFC es congruente con el EFC, eso es correcto, por el criterio lado, ángulo, lado. Después dice el lado AC es igual con el ED, eso también es correcto, porque el triángulo era isósceles. Entonces, sí, de la congruencia de los triángulos que está aquí arriba, uno sacaría que AB es igual con EC, ¿cierto? Y después sacaríamos que AC es igual con ED, o sea, también lo podríamos sacar de aquí, del orden de la congruencia, no necesariamente de la figura que nosotros fuimos marcando los lados iguales. Saca de la congruencia. Y después dice que el ángulo ACB, este ángulo de acá, es igual con el ángulo FCA, igual con este. Y eso es lo que nosotros no podemos determinar, porque tendría que ser que este lado fuera la bisectriz de este ángulo, y que fuera 45 y 45, y eso no es así. Eso no tenemos cómo comprobarlo, de que este ángulo sea 45 y el de acá también. Entonces, la 3 no es, y sería la 1 y la 2 las correctas. Maite, tú me habías preguntado esta, creo. ¿Ya? Estos dos son iguales. Este de acá. Claro, o sea, este es la bisectriz de este ángulo. Entonces, a este es el que separa en dos partes iguales. Pero este lado de acá, dices tú, a lo mejor tú estabas mirando el ángulo completo, pero dice el ángulo FCA, Maite. Tú estabas tomando a lo mejor el ECA. Ese completo que está ahí a lo mejor podría ser igual a esto si demostramos que esto es un rombo, pero porque ahí es bisectriz. Pero no, en este caso no podemos demostrar, no es un rombo, porque tendríamos que saber que este lado
bueno, es igual con este, pero este lado AE no sabemos si es igual con este CE. Está ahí. Entonces no podemos sacar esa igualdad de esos dos, de ese ángulo pequeño con este de acá, no podemos. Ya. Después tendríamos la 5, alguien me preguntó la 5, dice en la figura adjunta, el triángulo ACB es congruente con el triángulo DCE. DCE. De esta congruencia yo voy a sacar la siguiente relación. El lado AC es igual con el lado DC. AC es igual con DC, o sea, ese lado igual con ese. Después tendríamos que el lado CB, aquí arriba, es igual con el CE. CB es igual con CE. O sea, si este tiene ahí dos marquitas, a todo este lado le hago también dos marquitas. Y el AB es igual con el DE. AB, que es este que está acá, es igual con el DE. O sea, esta es la hipotenusa, porque ahí hay un ángulo recto. Si hay un ángulo recto, el ángulo recto, por supuesto que también va a estar ahí, porque son triángulos congruentes. Estos son los catetos y esta es la hipotenusa. Me preguntan cuánto mide el perímetro del cuadrilátero ABDE, o sea, de este cuadrilátero que está acá. Y me dicen que AB vale 17 y que AC vale 8. Entonces me faltaría encontrar cuánto mide CB. Trío pitagórico es este, 8, 15, 17. Y si no me acuerdo el trío pitagórico, hago Pitágoras, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y ahí despejamos BC al cuadrado, que serían 279 menos 8 al cuadrado, 64. Y eso es 225, y al sacar raíz nos quedaría 15. O sea, cuando uno saca la raíz, aquí en estricto rigor me queda que el valor absoluto de BC es 15, pero es una distancia, así que tiene que ser positiva. Por eso ponemos 15. Si todo esto es 15, el lado ED también es 15, no, el lado, ¿a cuál es igual? Este, el CE también mide 15, porque era igual con este. CB era igual con CE. Ahí está. ¿Y qué nos estaría faltando? Si todo esto es 15, completo, BC es 15, y ese lado CB era igual con CA, o sea, este lado aquí mide 8, y como todo esto tiene que hacer 15, este lado DB mide 7, y esta es la hipotenusa que mide 17, esta de E, y yo tengo todos los lados para sacar el perímetro. Sería 17 más 7 más 17 más 15 más 8. Ese sería entonces el perímetro. Toda esa suma de los lados. ¿Y cuánto nos da eso? 34, 41, 56, 64. Tendría que ser 64 centímetros el perímetro para esa figura. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué me había preguntado el 5, Joaco? Gracias. Hola, no sé quién era. ¿Ah? Ya, niños, sigamos. ¿Cuál más de esta página? Quedémonos 5 minutitos, ya estamos como en la hora de término, pero como hicimos hoy día 1 hora nomás, y tenemos el lunes feriado, o sea, el lunes que fue feriado, ya hemos perdido como harta clase. Quedémonos 5 minutitos para ver si podemos Las avanzar 7, un profe. poquito más. Las 7. En las 7 tenemos dos triángulos que son semejantes y nos dice cuál es el valor de K. Acá me dice que este triángulo es 25, 60, 65. No me dicen que ahí hay un ángulo recto, pero si yo lograra comprobar que aquí se cumple el teorema de Pitágoras, entonces sí sería un triángulo rectángulo. Y para eso tendría que ver si estos son algún múltiplo de un trío pitagórico. Por ejemplo, si todo lo divido por 5, este me quedaría 5, 12 y 13. Entonces, efectivamente, estos lados son el múltiplos de este trío pitagórico, así que es un ángulo recto el que está aquí. Por lo tanto, es un triángulo rectángulo. Y acá tendríamos que ver cuánto vale K para que también se dé esta situación del trío pitagórico, pero una forma es ir probando las alternativas. Esa es una forma, ir reemplazando K y viendo si es que quedan en trío pitagórico igual que acá. Pero la otra forma, Diego,
Si los triángulos son semejantes, ¿tienen los mismos ángulos? ¿O no? Claro, son semejantes. Ah, claro, dice semejante, claro, tiene el mismo ángulo, así que ahí hay ángulo recto. No, pero me refiero para ver cuál es el valor de K. Habría que ir tomando los valores que están acá y probar qué trío pitagórico se cumple. Pero lo que podemos hacer es la definición de triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes si la proporción entre sus lados se mantiene para los dos triángulos, y también podríamos sacarlo si sus ángulos son todos iguales. Entonces, si estos triángulos son semejantes, se establece la siguiente proporción. El lado BA es al lado DE, como el lado AC es al lado EF, y como el lado BC es al lado DF. Formando esa proporción, yo puedo transformar, entonces, o sea, no transformar, reemplazar, digo, los valores de estos lados. BA, según este triángulo, BA vale 25. DE vale, ¿dónde está DE? Acá. DE vale 2K menos 1. AC vale 60. EF vale 3K más 12. Y con eso yo podría, termino hasta ahí, porque la última ya no me sirve porque aquí tengo listo para resolver mi ecuación y encontrar el valor de K. Para resolver esta ecuación me quedaría 25 por 3K más 12 es igual a 60 por 2K menos 1. Multiplicamos cruzado. 25 por 3 son 75, 25 por 12 son 300, acá serían 120K menos 60. Ordenando nos quedarían acá 360 y acá 25K. Y despejando K nos queda 360 partido 25 y eso es 8. Así que Son ahí 40. tenemos el valor de K. ¿Cómo? Son 45. Gracias. 45. Al pasar para acá, sí, dije 25. 45. Y ahí, resolviendo la ecuación, nos quedaría que K vale 8. Y ahí está el valor de K. Ahora, si nosotros reemplazamos acá, 8 por 2 son 16, menos 1 es 15. 8 por 3, 24, acá 36. Y acá 8 por 4, 32, más 7 son 49. ¿Me equivoco? No, sí, 39. 39. ¿Y qué tenemos acá en este trío pitagórico? Si nosotros dividimos por 3 todos los lados, este quedaría 5, dividido por 3, este quedaría 12, y dividido por 3 queda 13. 5, 12, 13, la misma proporción que hay acá. Entonces también lo podríamos haber hecho reemplazando con los valores de K. Pero con esta definición sale todo. Esto es básico para encontrar medidas de lados en algunos triángulos, que es con la semejanza. Bueno, niños, se nos acaba el tiempo. El próximo lunes tendríamos que, junten sus dudas de esta guía para terminar finalmente con esto el lunes, ¿qué fecha? El lunes 5 o 6, lunes 6 de julio. Terminamos con esto y vamos a comenzar con una guía de repaso, porque ahora, terminando esto, vamos a hacer un repaso específico. Vamos a comenzar con repaso de transformaciones isométricas. Esto se debe estar subiendo un material que tenía programado para ahora, un resumen con todas las transformaciones isométricas, más ejercicios. Entonces eso lo vamos a trabajar el lunes. Y después vamos a hacer otro tema, vamos a repasar semejanza, y vamos a hacer después mini ensayos de solo geometría con 2 temas, otro mini ensayo con 2 temas más, y así vamos a ir aumentando después la cantidad de temas que vayamos repasando. Y después ya seguimos con el repaso de estadística. Cuando terminemos todo lo de geometría, nos vamos a estadística, combinatoria, las probabilidades y la parte de análisis de datos, que es lo que trae la prueba. Eso, niños. Alcanzamos a hacer algo por hoy, poquito, pero algo alcanzamos a ver. Nos vemos prontos, pronto. ¿Están callados hoy día? Hablen algo.